Buenos días, señores procuradores, señores profesores, querido amigo y gran jurista Diogo Figueiredo Moreira Neto y su señora. Señoras y señores, en primer lugar quiero agradecer el honor que me han dispensado con el encargo de dar la conferencia de apertura en este 6º Congreso. Yo había venido ya a uno de ellos, recuerdo que me invitó en ese entonces el homenajeado, y también asistieron Eduardo García de Enterría, que lamentablemente ya no está entre nosotros, y otros juristas españoles. Y realmente que fue un suceso extraordinario. Yo quiero adherirme al homenaje a este talentoso y brillante jurista que es Diogo de Figueiredo, que para mí es una de las mentes más lúcidas del derecho administrativo iberoamericano moderno, cuyo talento realmente ha demostrado en las innumerables obras que ha venido publicando, en sus conferencias siempre interesantes y donde toca los temas de mayor actualidad, y en la enseñanza del derecho. Si yo tuviera que definir al profesor Diogo, diría que es una suma de generosidad humana e intelectual, y además que no ha quedado anclado en el pasado, sino que es como un hombre que va siempre adelante de nosotros. Fíjense el tema que ha elegido para finalizar el Congreso, ¿no? Las transformaciones del derecho administrativo en el proceso de globalización, que es precisamente uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos y que yo voy a tratar modestamente de abordar aquí. En el idioma español, antes llamado castellano, la palabra desafío encierra múltiples significados, ¿no? Se halla siempre emparentada con el concepto de riña, combate, batalla, pelea o competencia. Además está decirles que yo no he venido aquí a pelearme con nadie, sino a tratar de aportar algunas reflexiones que nos ayuden a enfrentar las dificultades que presenta este nuevo escenario, en el que el actual del derecho administrativo, me parece a mí, surge como el principal protagonista. Y no se trata de una obra teatral, sino más bien se trata del teatro de la vida humana de todos nosotros. Este es el que nos invita a forjar las instituciones que permitan realizar la justicia y la paz. La doctrina clásica sostenía que el derecho administrativo era un ius infiere, es decir, un derecho en formación, y de algún modo no ha perdido esa característica, si bien hay que reconocer los avances que ha habido en la última centuria al encararse procesos parciales de codificación en las materias más importantes como procedimientos, actos, contrataciones públicas, etc. Hasta el dominio público ha sido, hace relativamente poco tiempo, reglamentado en Francia, en un código del dominio público que ha cambiado totalmente el sentido tradicional y dándole a esta institución un valor económico, aprovechable por la ciudadanía, creando los derechos reales administrativos. ¿Quién iba a pensar que eso iba a suceder en la Francia tradicional, donde era muy clara la noción del dominio público distinta de la del dominio privado? Y en cambio ahora tienen algunos puntos en común, sobre todo su aprovechamiento económico jurídico.
Hace unos años, en uno de esos congresos a los que recordaba que asistía, que me invitaron aquí, el actual juez de la Corte Suprema, Luis Roberto Barroso, nos hablaba del cambio vertiginoso que se estaba operando en el derecho público con el fenómeno de la constitucionalización del derecho administrativo. En esa época hablar de eso era también algo muy adelantado, porque recién comenzaba el proceso de, ahora que se ha llamado, de neoconstitucionalismo, ¿no? A lo que se refería en realidad Barroso, me parece, es al traslado de los nuevos principios y paradigmas a los distintos derechos, a las distintas ramas del derecho, porque los derechos en los países con constitución escrita siempre deben amoldarse a la Carta Magna de cualquier país. O sea, no se puede decir que los derechos todos tienen que estar constitucionalizados, siempre debieron estarlo. Lo que ocurre es que ha habido un cambio en la interpretación del derecho constitucional y entonces nosotros debemos adaptar precisamente nuestras instituciones a ese cambio que se ha producido. En la segunda centuria tuvimos el auge de los llamados derechos sociales o de segunda generación, la estabilidad de los empleos y la ocupación fueron objetivos que asumió el Estado. Este modelo de Estado en gran parte no ha podido realizarse porque descansó en el estatismo, que en definitiva terminó colonizado por los intereses, por ejemplo, las empresas públicas, por los intereses de los sindicatos, en la educación, por los intereses de los gremios que agrupan a los maestros. Es decir, fue un Estado en realidad ausente, el que hubo paradojalmente en el estado de bienestar. O sea que pronto se transformó, en todas partes del mundo sucedió esto, ¿no? En estados dominados por las corporaciones, sobre todo por los sindicatos. El naufragio del estado de bienestar, se llamó así, ¿no?, nos lleva a repensar el nuevo papel del Estado como promotor de las actividades económicas privadas y garante de las prestaciones públicas, así como regulador de la competencia en el mercado. Esta es la finalidad que tiene hoy día el Estado moderno, y basta ver todas las obras últimas que se han publicado en Europa sobre el derecho administrativo, donde van a ver que estas finalidades son las que se tienen en cuenta como objetivos, yo diría, prioritarios del nuevo modelo de Estado. Esto ha provocado que algunos ideólogos hayan reaccionado de una manera bastante ácida contra esto. Nosotros tenemos lamentablemente un ideólogo argentino que vive en Londres, pero que el único que lo lee me parece que es nuestra presidenta, que se llama Laclau y que sostiene que debe, digamos, volverse a los principios del antiguo izquierdismo sobre la base de teorías que algunas vienen del decisionismo de Carl Schmitt y el populismo, que es una nueva forma también de Estado que se pretende instalar en América sobre la base de la confrontación, o sea, de la ecuación amigo-enemigo. Por eso el señor Laclau está muy enojado con la izquierda democrática, con el socialismo democrático, porque dice que han eliminado la diferencia entre izquierda y derecha, porque al haber aceptado la tesis básica de la economía de mercado, la izquierda queda sin un sustento ideológico adecuado. Y por eso es que él rescata la obra de Carl Schmitt y la inserta dentro de un programa marxista que es el que inspira el nuevo socialismo del señor Chávez y de este personaje que ahora lo ha sucedido. Entonces ahora la idea de la mano invisible, que también era una idea antigua del viejo liberalismo, ya nadie la sustenta, ¿no? Esta ha sido desplazada por los ojos
abiertos del regulador. O sea, estamos en un modelo de Estado que podría ser calificado como Estado subsidiario, un Estado que interviene activamente cuando los particulares no lo pueden hacer. Sin embargo, como el mundo moderno se mueve dentro de un caos que lo ha definido este autor que le dije antes, Lipovetsky, como un caos paradójico, también aparece otra especie de globalización centrada en la dignidad del hombre y surgen y se desarrollan los denominados derechos colectivos, ¿no? Como por ejemplo el derecho al ambiente. ¿Por qué digo que es un caos paradójico? Bueno, porque este mundo, digamos, en pocos años, hemos pasado del posmodernismo al hipermodernismo. El proceso posmodernista sustituyó un sistema que se basaba en el endiosamiento de la razón por otro que proclamó el endiosamiento del hombre y del consumo. Pero mientras el posmodernismo acentuó y llevó al individualismo a sus extremos, el hipermodernismo, y por eso se habla de caos paradójico, influido por la crisis económica mundial, parece haber entrado en un ciclo distinto, caracterizado por una polarización del individualismo, por exceso y por defecto. O sea, hay buenos empleos que conviven con una legión muy grande de desocupados. Y además se caracteriza por la coexistencia de tendencias en su seno en cuanto se vuelven a proclamar los valores universales y se pondera el voluntarismo social. No obstante, ha quedado mucho del posmodernismo, también denominado la era vacía. Veamos, las libertades extremas, o sea, el concepto de libertad ya no es más relativo, sino que hay en el posmodernismo, ya estamos superando ahora eso. Esas son las ideas de Sartre, sino que estamos con la libertad absoluta. La indiferencia colectiva, el ser humano se vuelve egoísta. No digo que empiecen las tradiciones de los discípulos con los maestros, pero más o menos no hay tanta devoción como la que había en la época nuestra, ¿no? El abolicionismo de las penas, la pérdida de la conciencia histórica, me parece algo gravísimo. El hombre pierde su razón de ser en la historia y no recuerda el pasado, porque el pasado no es útil para imitarlo, pero es útil, y eso lo decía Ortega y Gasset, para evitar caer en los errores que cayeron las anteriores generaciones, porque de alguna manera el hombre nunca pierde la misma naturaleza que tiene, por la cual vino al mundo, ¿no? La potenciación de los derechos humanos, la defensa y la protección, ¿no? Es una cosa muy peligrosa, que es el hedonismo instantáneo. Hay un culto al consumo. Se vive el presente. El hombre del posmodernismo no le interesa para nada el futuro, le interesa nada más que gastar. Y esto, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con el derecho administrativo? Muchísimo. Porque todas las políticas sociales tienden a eso, ¿no? A fomentar el consumo en muchos casos. Repliegue del Estado en el campo económico-social. Es lo que yo les decía antes. Hay un Estado ausente en muchos países donde las instituciones fueron colonizadas por distintos intereses. Hoy día la sociología, más que la filosofía, nos sirve para entender lo que sucede. En el hipermodernismo, gran parte de esos vectores se atenúan. O sea, en el proceso que le sigue, se atenúan estos defectos, ¿no? Y salvo el consumismo que sigue, digamos, generando grandes adhesiones en la gente, aparecen nuevas características en el escenario. Se fortalece el voluntariado social y las ONG, y ahí está el papel del Estado en esto. Es una de las funciones que el Estado tiene que cumplir, ¿no es cierto?, para cumplir con su objetivo social y alcanzar el bien común.
aparecen de nuevo los valores, y esto se ve clarísimo no solo por la prédica del Papa latinoamericano que tenemos, que encima es argentino, todavía es otro milagro, pero realmente esto se ve en todos los campos hoy día, ¿no? Se legitiman las protestas, aparecen los indignados, el espacio público ya no es el espacio manejado por el Estado, sino por grupos de personas que protestan. Los derechos humanos se repotencian y hay una, yo diría, acentuación también de las demandas de inmediatez y de urgencia. El mundo moderno es el reinado de la urgencia, ¿no? Todo hay que hacerlo hoy, no se puede pensar en largo plazo, no hay planes a largo plazo. El hombre así no puede diseñar el futuro. Y para una comunidad eso es muy, muy grave, porque constantemente, por lo menos los gobernantes de siglos anteriores, siempre estaban pensando en el futuro, ¿no? Para eso se hacían grandes obras pensando en cómo iba a ser la forma de vivir de las personas que nos iban a suceder, ¿no? Todo esto nos lleva a repensar el derecho administrativo y el papel que deben cumplir en él las administraciones públicas. Diogo ha hablado siempre muy bien y ha escrito sobre el concepto de paradigma y el cambio de paradigmas. Yo les voy a ahorrar lo que he escrito y les recomiendo lo que ha escrito él, que es mucho mejor que lo mío. Simplemente quiero decirles que esto se vincula estrechamente con el llamado neoconstitucionalismo, y ahora tenemos, por ejemplo, en el derecho interamericano, el principio pro homine, el principio pro libertate, el principio de la tutela judicial efectiva, que tenemos que llevarlos al campo de las instituciones básicas del derecho administrativo. La tutela judicial efectiva ha avanzado bastante, pero todavía se siguen poniendo obstáculos al acceso a la justicia. Sigue estando la vieja idea del agotamiento de la instancia administrativa, y que si no se pierde, si no se interpone el recurso en el breve plazo que fija la ley, se pierde el derecho, en contra de la tendencia del sistema francés, donde el recurso jerárquico es optativo. El único que en España ha defendido esto ha sido precisamente mi amigo González Pérez. García Enterría también lo ha apoyado de alguna manera, y Tomás Ramón Fernández también, en el sentido de que no se puede pensar que hay una protección de los derechos de fondo en el proceso si no se admite el acceso a los tribunales, a la justicia. Yo no digo que no haya que avisarle a la administración que se va a promover una demanda, ni que haya que hacer un reclamo previamente a la demanda. A partir de ahí sí puede haber plazos de caducidad, pero luego en el procedimiento administrativo ponerlos eso como una cadena de obstáculos, casi como en la época de Felipe II, me parece una barbaridad. Y ahora los tribunales interamericanos de algunos países, como por ejemplo el de Costa Rica, están reaccionando contra esto y han declarado que la regla del agotamiento de la instancia administrativa como paso previo a la demanda judicial viola el principio de la tutela judicial efectiva, lo mismo que los plazos de caducidad. Lo cual me parece que es algo que nos obliga por lo menos a reflexionar y a pensar, porque es el propio Estado el que sale beneficiado por eso. De lo contrario, estamos instigando o promoviendo que se lo demande permanentemente. Mientras tanto, puede esperar que la situación jurídica cambie o que corran los plazos de prescripción, y el Estado no tiene constantemente que ir a tribunales. Pero díganme ustedes si no que sociedad anónima, cuando se reúna el directorio y el asesor legal les pregunte: señores, ustedes tienen 15 días para interponer
el recurso administrativo, porque si no pierden todos los derechos, todo el mundo lo va a interponer. Y después se interponen eso, recurso jerárquico, si no van a la justicia en un plazo breve de caducidad también pierden el derecho. Todo el mundo, para salvar su responsabilidad, va a aconsejar que se promueva la demanda. Mientras tanto el Estado se inunda de pleitos innecesarios. Cosa que no ocurría antes que trajéramos de España y de Italia también, sobre todo de España, la regla del agotamiento de la instancia administrativa. Yo diría que entonces el escenario es distinto. Hay una caída del positivismo legalista, la ley ha dejado de ser el centro del sistema, ¿no es cierto? Vemos que también hay un auge del poder reglamentario, que en algunos países se ha extremado quizá en demasía, como en Francia, por ejemplo. Pero al lado de esto hay un predominio de los principios del derecho natural, de los principios generales del derecho. Y lo curioso es que los filósofos que se habían formado, los filósofos del derecho, que se habían formado bajo el positivismo de Descartes, lo abandonan. Dworkin, sobre todo Finis y Alexis, son los más grandes, para mi modo de ver, pensadores jurídicos que hay en este momento. Esos se han convertido totalmente y hoy día postulan principios del derecho natural, principios generales del derecho como algo superior, como valores superiores a las normas. Porque claro, se han dado cuenta que la estructura de las normas, ¿no es cierto?, exige distinguir norma y principio. Y el principio es siempre un mandato sin un supuesto de hecho, sin un antecedente. Pero ese mandato, de alguna manera, tiene que tener cierta operatividad, debe cumplirse, porque si no, realmente se traiciona el fin que lleva en sí mismo el principio. Por eso algunos autores, como Alexis, por ejemplo, hablan de mandatos de optimización, pero en realidad el mandato puede ser de optimización, como diciendo, bueno, hay que tratar de que todos los habitantes tengan derecho a la vivienda digna, pero eso no quiere decir que siempre sea de optimización. Puede haber mandatos que son de cumplimiento obligatorio, ¿cierto?, como todos los que protegen la vida y que impiden el accionar violento de las autoridades públicas. De manera que hoy día el mundo jurídico que tenemos es mucho más complejo y está caracterizado por la prevalencia de los principios generales sobre las normas. Es algo que decía Barboso en aquella vieja conferencia, que yo ahora pedí la copia, que ya lo decía hace muchos años, que lo venía diciendo aquí en el Brasil, ¿no? Como resultado de todo esto, se potencia el papel del juez como creador del derecho, no solo ante las lagunas o vacíos del ordenamiento. El sistema ya no se considera más hermético. El juez tiene que hacer una labor ponderada de razonabilidad, en base a un juicio de razonabilidad basado en esos principios generales cuando dicta una sentencia. Y luego aparecen también en este proceso de globalización los derechos estos que se llaman ahora de tercera generación, fundados en el igualitarismo social o en la prevalencia de lo colectivo sobre los derechos individuales. Lo cual también es otra falacia, porque lo colectivo y lo individual tienen que armonizar siempre. No puede prevalecer lo colectivo sobre lo individual. Hay autores que hablan de conflictos de derechos y que le dan más jerarquía a los derechos colectivos. Eso es ideología pura. Los derechos no siempre son todos operativos tampoco, los principios tampoco. Hay derechos y hay principios que tienen lo que se llama, la Corte no está dicho ese concepto, que no me parece malo,
operatividad derivada, o sea que necesitan de la actuación de la administración pública para poder ser realizados. El caso típico es este derecho a la vivienda digna, por ejemplo. En Buenos Aires se ha extremado tanto en algunos jueces de la ciudad que si acampa una persona, pone una carpa en el obelisco, al lado del obelisco, ahí el juez le concede derecho a la vivienda digna. Por supuesto que la Cámara después se lo revoca, ¿no? Pero fíjense el extremo al cual ha llegado esta, digamos, ecuación basada en el conflicto artificial o ideológico de los derechos. Los derechos tienen que armonizar. Lo que están en conflicto son las pretensiones de las partes en un proceso. Pero los derechos no pueden estar, porque si no hay como un principio de no contradicción. Un derecho, el derecho a la vivienda digna, anula o no el derecho de propiedad individual. El nombre agencia, que es un nombre más bien norteamericano, nosotros preferimos hablar de entes reguladores o organismos de control. Pero es lo mismo. El problema que ahí se plantea es cuál es la competencia que van a tener estos entes para dirimir ciertas controversias que aparecen en el campo de la prestación de los servicios públicos cuando se enfrentan particulares. Y aquí se discute si tienen o no facultades jurisdiccionales. Los peruanos, que son bastante hábiles para sortear las dificultades, y a pesar de que tienen un artículo de la Constitución que no prohíbe, porque dice que, como la nuestra, ¿no? Y ustedes también tienen lo mismo, o por lo menos lo tienen en la tradición, el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones judiciales. Eso viene de la Constitución de Cádiz. Prácticamente toda América lo tiene. Alguna Constitución de Brasil lo ha tenido más clara que otra. Pero la de Perú, basada precisamente en un reglamento preconstitucional que dictó San Martín, que decía San Martín, que era el dictador, ¿no? Dijo, yo no puedo ejercer funciones judiciales. Se prohíbe el ejercicio de funciones judiciales por parte del presidente del Perú, ¿no? Y los peruanos que tienen esto, ¿cómo han sorteado la dificultad? Han dicho que no son funciones judiciales, la resolución de controversias, sino que son funciones administrativas porque siguen un criterio orgánico y no material de la función. Lo cual es un artilugio bastante interesante, pero me parece que es un poco ilógico o contradictorio. En fin, nosotros hemos ya ido al otro extremo y no permitimos que haya la posibilidad de que las agencias, que los entes reguladores resuelvan conflictos entre particulares. Todos los conflictos entre particulares deben resolverse por la justicia. Hay una serie de cuestiones que también se vinculan con la extensión del nuevo constitucionalismo a instituciones importantísimas de nuestra materia, como por ejemplo el acto administrativo. El acto administrativo me parece que tiene que desandar el camino autoritario y entrar por una senda de mayor consenso y de participación. Y esto se tiene que reflejar en todas las instituciones, por ejemplo en la ejecutoriedad, en el principio de legitimidad, en la revocación por razones de oportunidad, en la amplitud de los jueces para juzgar la discrecionalidad administrativa, en la revocación también por razones de ilegalidad. No es posible que se pueda revocar un acto sin darle intervención a la otra parte y cuando afecta derechos patrimoniales sin ir a la justicia y haciendo prácticamente justicia por mano propia. Todas estas cosas están siendo, digamos, repensadas en muchos países del mundo y el derecho administrativo está perdiendo mucho de su faz autoritaria que lo caracterizó durante muchos años. Pero hay que tener en cuenta que una cosa es el Estado de hace 100 años y otra cosa es el Estado actual, con todos esos problemas de colonización y de intereses que están alrededor. Un problema serio es el de la laboralización de la función pública. Es un problema que está en todos los países,
que ha provocado que Ramón Parada, que escribió un libro interesantísimo sobre esto, examinara este fenómeno. Cuando yo estudiaba Derecho Administrativo, seguro que Diogo también, nosotros teníamos el principio de la continuidad del servicio público, y esto era sagrado. No se, la persona que entraba a trabajar en un servicio público no podía hacer huelga. Bueno, hoy día hacen huelga los hospitales, la policía, los maestros, todo el mundo. O sea, se ha laboralizado la función pública y se ha laboralizado el servicio público. A mí me parece ya que es hora de repensar un poco. Quizá no lo pongamos, no se puede hacer esto de golpe, pero sí hay mecanismos de transición a un estado de huelga que prácticamente limitan esto, como los servicios mínimos, el preaviso, todas cosas que hay que instalar en los servicios públicos, que hay que hacer, más que instalar, hay que hacer cumplir cuando están en los sistemas comparados. En Argentina vino un señor diputado amigo de la presidenta que se dedicaba al derecho laboral y suprimió todos los requisitos que existían para la huelga, para reglamentar la huelga de los servicios públicos, y hoy día la huelga de un servicio público es igual que la huelga de una fábrica de caramelos, por ejemplo. Se trata de la misma manera. Así se imaginan ustedes cómo estamos nosotros en este momento. Además hay una permisión muy grande en el Estado, en las protestas. Se habla de un derecho humano a la protesta, ya como derecho fundamental, superior a todos los otros. Es un disparate eso. Hay un libro, yo leí un libro de un señor Gargarella, en Argentina, que trata esto, y el hombre se encargó de escribir casi 400 páginas sobre este tema, ¿no? Yo no sé si vive de eso o no, pero realmente me parece un poco muy triste promover la protesta, porque se abandona la protección del dominio público, el derecho que tienen todos los habitantes de ir a trabajar, de transitar, de caminar por las plazas. Todo eso se ocupa hoy día de una manera, yo diría, inédita en el mundo, porque no solamente de los países de Latinoamérica. Fíjense, en Europa y también en Estados Unidos ha empezado ya el fenómeno. Es un problema que tenemos que ver cómo lo enfrentamos. Bueno, yo diría que, para resumir y terminar con lo que quería decirles esta mañana, que las ideas importadas no son siempre un remedio. Necesitamos recetas propias que aprovechen lo mejor de cada sistema. Y me parece que también el formalismo exagerado es tan malo como la falta de formas. Las formas tienen que cumplir una función. Las formas siempre tienden a preservar la sustancia de las cosas, pero no hay que confundir la forma con la sustancia y prácticamente llevar a la administración pública a un extremo de que los funcionarios estén constantemente exigiendo el cumplimiento de requisitos formales y dejen de lado los sustanciales. El otro punto no menor es el de la corrupción. Hay mucha gente que cree que la corrupción está en los sistemas, en las leyes, qué sé yo. Esto es una ingenuidad total. La corrupción está en el corazón de las personas, está en las personas. Está en las personas, y la prueba está que cuando alguien va arriba, porque no va de abajo hacia arriba la corrupción, viene siempre de arriba hacia abajo, por lo general. Es lo que yo he aprendido desde que estoy. Cuando hay una cabeza buena arriba, todo lo demás mejora. Las manzanas podridas se van echando, van desapareciendo del cajón. Y yo creo que tenemos que sacar muchas manzanas podridas, no tanto de la administración, del gobierno. Yo ahí separo gobierno, o sea, partidos políticos, de administración permanente. La administración permanente es mucho más honesta de lo que la gente piensa y no ha tenido el reconocimiento público en el mundo moderno. En cambio, los que siempre aprovechan de la administración son los políticos, que son como aves de presa, necesarios, pero por eso necesitamos que la cabeza de la política, que es la que dirige la administración, esté en buenas manos, esté en manos de gente. Ahora hay formas y transformaciones, han de inspirarse en la idea
de servicio, como ha dicho recientemente el Papa Francisco, y muy especialmente los gobernantes deben hallarse al servicio del pueblo y no servirse de él. Nada más y muchas gracias.